Raimundo Mercedes. ¿Dónde nació Raimundo Mercedes? Raimundo Mercedes nació en El Ceibo, la provincia del Ceibo, que está al este de la República Dominicana. Es la misma área, la misma región donde está todo el polo turístico, aunque El Ceibo en sí no tiene dentro de lo que es el municipio turismo de playa. Se está tratando de desarrollar el turismo de montaña porque como provincia sí hay un polo que se está desarrollando muchísimo ahora, es el polo turístico de Miches, que es el único municipio que le queda a la provincia del Ceibo, ya que antes teníamos también a Atomayor, pero se convirtió en provincia. En ese lugar, en ese municipio, el Ceibo, ahí nace Raimundo Mercedes. ¿Cómo fue la niñez de Raimundo Mercedes? Mira, la niñez mía fue, yo diría que una niñez hasta cierto punto con mucha precariedad, si se quiere, de una familia muy humilde. Mi padre murió teniendo yo 13 años y mi madre pues fue la que hizo frente a todo lo que fue la formación de sus hijos. Yo, el único varón, 5 hermanas hembras, valga la redundancia, hoy son hermanas, son hembras, pero sí ella pues recuerdo que apegada a una máquina de coser, pues nos levantó y yo siempre desde muy pequeño aprendí a que había que trabajar. Mi madre me enseñó a que el trabajo y el estudio era lo más importante. Sobre esas dos bases pues me desarrollé. Recuerdo que trabajé en muchos lugares, trabajé en colmados, trabajé en tiendas de ropa, trabajé, siempre recuerdo que en una ocasión que trabajaba en una tienda allá en El Ceibo, una familia muy buena, y recuerdo que tenían una niña y yo nunca me olvido que fui quien la enseñó, sin yo saber, diría, a montar bicicleta, pero yo le agarraba la bicicletica para que ella pues montara. Y trabajando con esa persona también, quizás de por ahí comenzó mi inquietud por los negocios, porque ellos hacían helados y me mandaban a venderlo a la escuela en los recreos. Después pasé quizás a desarrollar negocios propios desde esa época, porque nunca me olvido que una de las cosas que hacíamos también era dulces de los famosos jalaos dominicanos, que todo el mundo que es dominicano lo conoce, sé que muchos hispanos también, y mi madre lo hacía y yo recuerdo que yo yendo a la escuela tenía una hermana de mi abuela, le decíamos tía Ambrosia, que vivía muy cerca, frente a la escuela primaria donde yo asistía, y yo llevaba una sartén o una bandeja o una batea de jalaos, lo dejaba en casa de mi tía y en la hora del recreo yo salía a vender esos jalaos en el recreo y luego pues volvía a mi clase. Sobre esa base pues fue en mi niñez creciendo bajo ese formato. ¿Cuántos hermanos son, Raimundo? Somos 6 en total, ya como decía anteriormente, el único varón yo y 5 hembras. Entonces, ¿cuándo llega Raimundo a terminar la escuela, universidad y eso? Fue un proceso, si se quiere, bastante bonito, yo diría, porque como decía hace un ratito, todo el tiempo fue estudiar y trabajar. Siempre combiné esos dos factores, esos dos aspectos en mi vida. Como era el único varón, era el que tenía que salir a la calle y siempre recuerdo que trabajando en un colmado, en una ocasión, ya como que habían algunas cosas que no me cuadraban y entonces yo diría que yo mismo provoqué el salir de ese colmado y yo recuerdo que cuando mi mamá cuando llegué a la casa y mi mamá supo que por una quizás rebeldía mía provocada porque no me sentía a gusto ya en ese trabajo, ella pues me reprimió
y yo le dije, mamá, búsqueme de esos pesos que usted tiene guardado siempre de mi abuela. Ella tenía algunos centavitos de algunos ahorritos de esos, eran personas de campo que cuando vendían algún producto dejaban algo, y mi mamá se lo tenía guardado, y yo le dije, búsqueme 40 pesos de esos que usted tiene de mi abuela, que yo me voy a poner a comprar pollo y a vender. Y yo recuerdo que estando en el quinto grado, yo me iba a la orilla del río Ceibo, que hay allá en el pueblo, y me sentaba en lo que era una javilla. Iba a ser una yola de esta que arman sacándolo del tronco de una javilla, pero parece que no funcionó y la dejaron abandonada. Y yo me llevaba mi cuaderno, me levantaba a las 5 de la mañana y me llevaba mi cuaderno y me sentaba ahí sobre esa yola a esperar que llegaran los campesinos con pollos para vender. Y habían personas que tenían los llamados ventorrillos. Yo pues, simplemente compraba los pollos cuando podía competir con ellos. Y recuerdo que muchas veces antes de ir a la escuela, yo compraba los pollos, y si era muy temprano, iba a un hotel, el que era en ese entonces el único hotel o prácticamente que había en el pueblo, que se habían hecho clientes míos, y yo vendía esos pollos. Entonces, cuando llegaba cuando no podía comprarlo muy temprano, lo compraba ya que no me daba tiempo, lo dejaba en la casa, me iba a la escuela, y al regreso salía a vender esos pollos. Y así fui creciendo en ese tipo de actividades, si se quiere, comerciales, un poco independiente, hasta que fui desarrollándome. Hice la escuela primaria en la escuela que se llama Manuela Díez Jiménez, allá en el Ceibo. Luego pasé a la secundaria, al bachillerato, en el Liceo Sergio Augusto Veras. Siempre tuve mucha inquietud. Yo recuerdo que comencé a bregar con lo que eran los medios de comunicación cuando estaba en el segundo del bachillerato, lo que es aquí el doceavo, el noveno, doceavo grado. Y entonces pues ya pasé a una faceta un poquito más, si se quiere, de mayor nivel. Terminé el bachillerato, y cuando lo terminé, ya mi hermana se había ido a estudiar a la universidad hacía un tiempo, que fue la que quizás abrió la puerta para que siguiéramos otros. Y cuando terminé el bachillerato, en esa época había muchos problemas en la universidad. No me fui inmediatamente, pero cuando había comenzado el semestre y cuando duré como 3 o 4 meses antes de irme a la capital, y ya sí, cuando me voy a Santo Domingo, ingreso a la Universidad Autónoma, y ahí pues eran momentos muy difíciles, si se quiere, porque el nivel de ingresos era prácticamente cero. Recuerdo que fui a vivir a casa de otra hermana mía en el barrio Mejoramiento Social, un barrio que está ahí cerca del puente, en la entrada del puente Duarte. Y ahí pues comencé a estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Otra cosa que me inculcó mi madre siempre era que o sea, en esa época, cuando se llamaba profesiones universitarias, eran ser médico, ser abogado o ser ingeniero. Sobre eso pues nos inculcaron que eran las profesiones. Entonces yo, que me gustaban un poco las matemáticas, me incliné hacia la ingeniería, pero hacia la ingeniería electromecánica. Hice el colegio universitario, que era en ese entonces lo primero que se hacía, 2 semestres en la universidad. Hago el colegio universitario, me inscribo en la carrera de ingeniería electromecánica, y cuando estoy haciendo el segundo semestre, creo, viene la ocupación, la última ocupación, gran ocupación militar que hubo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue en el año 1977. Ya se cierra la universidad. Yo, que siempre había estado acostumbrado a estar muy activo, se cierra la universidad, y me voy al Ceibo, y me sentía muy inquieto. Y en esa ocasión quizás
Si hubiese encontrado facilidades, hasta hubiera emigrado muchos años antes de lo que lo hice, pero también se dio una circunstancia, y fue de que estando en esa encrucijada de no saber qué hacer porque la universidad estaba cerrada, yo estaba en el Seibo sin hacer nada, entonces dije, bueno, voy a cambiar de universidad, voy a irme a INTEC, que es el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, para seguir estudiando porque... Parémoslo ahí, Raimundo. Vamos un poquito para atrás. Ustedes me dicen que ¿cuántos hermanos eran? 6. ¿Todas hembras y tú solo varón? Sí. ¿Cómo se desarrollaba en el hogar, en la casa? Porque mis casas son diferentes, somos 4 varones y una hembra. Pero en el caso tuyo, que son 5 hembras y un varón, ¿cómo se desarrollaba el día a día en la casa? ¿Tú no hacías nada? No hacía nada en la casa, pero sí hacía todo en la calle. Es lo que decía hace un ratito. Yo crecí trabajando fuerte, buscando, como decíamos, buscando el peso en la calle, haciendo negocios, trabajando. Ese era mi día a día. Por eso yo no aprendí prácticamente a hacer nada de lo que son las actividades hogareñas. Yo no aprendí a cocinar, no aprendí a limpiar, absolutamente a nada, porque yo era el único varón, y más que en esa época, como tú sabes, se entendía que el hombre que hacía las cosas de lo que hacer doméstico se le que endilgaba como que mujercita, como le decían en esa época. ¿Tenía algún apodo, Raimundo? Ignacio, un nombre que viene de mi abuelo materno, que yo no lo conocí, pero mi madre quería ponerme el nombre de él, pero resulta que en esa época se ponían los nombres por el almanaque de Bristol, y entonces el día que yo nazco es el día de San Raimundo, y por eso mi madre toma el nombre del almanaque de Bristol, pero comienzan a llamarme Ignacio, que era el nombre que ella me quería poner. ¿Quiénes te decían así? ¿Y todavía quiénes te dicen? Todo el que me conocía. Mira, yo vine a saber mi nombre real trabajando, trabajando en la Oficialía Civil del Seibo, que fue uno de los trabajos que hice ayudando a un señor que fue juez civil allá, y yo trabajé con él, y de ahí, entre todo eso, encontré mi declaración de nacimiento, y ahí, pero en la escuela yo estaba inscrito como Ignacio, y todo el mundo es Ignacio, o sea, todavía hay muchas personas que me llaman Ignacio. En estos momentos, ¿tu familia te dice Ignacio? Tú sabes que con el tiempo ha habido variantes. Ha habido variantes, y ya me llaman Raimundo, porque parece que luego, cuando ya se formaliza en la escuela, cuando me gradúo de la universidad, cuando comienzo a trabajar, cuando comienzo a hacer radio y a identificarme como Raimundo Mercedes, entonces pues con el tiempo se ha ido olvidando lo que es el nombre familiar de Ignacio, y ya prácticamente todo el mundo me dice Raimundo. Entonces ahora seguimos en la capital, ya saliste de la Guata, te fuiste a INTEC. Me fui a INTEC, y cosas de la vida. Yo había participado en un concurso para ser empleado de la universidad en la UAS. Entonces me voy a INTEC en julio, recuerdo que fue julio del 1977, y ya yo estaba en lo que era esperando quizás que me llamaran para alguna entrevista para trabajar en la UAS. Y en septiembre me llaman del departamento de medicina, mandaron una terna, necesitaban un auxiliar de oficina, y envían una terna, y el director del departamento, que es el doctor Fernando Sánchez Martínez, me elige dentro de esa terna. Entonces, qué paradoja, comienzo a trabajar en la UAS, pero estoy estudiando en INTEC. El que conoce el área sabe que es un trayecto bastante largo, si se quiere. Yo vivía en el sector de Villa Francisca en ese entonces yo tenía que terminar de trabajar en la UAS a la 1:30, que era que se terminaba, y de ahí salir para INTEC en un autobús. Era bastante incómodo. Entonces, que resulta, como te dije, en INTEC no había ingeniería electromecánica, había ingeniería industrial, y por ende yo me inscribo en la carrera de ingeniería industrial.
pero transcurrido 2 o 3 semestres, yo como que no me identificaba de lleno con esa carrera. No sé si fue porque de pequeño siempre me inmiscuí en el campo de los negocios, y entonces lo que me estaba realmente en medio de la incomodidad que tenía para trasladarme de una universidad donde trabajaba a otra donde estudiaba, comienzo entonces a pensar, bueno, esto está siendo un poquito incómodo, difícil. A mí me gustan mucho los negocios, me gusta la contabilidad. Y yo me voy a olvidar de ingeniería y yo voy a estudiar contabilidad. Voy a regresar a estudiar a la UAS, que dicho sea de paso, no me costaba nada. Como empleado no me costaba nada. En Intec, aunque era con un crédito educativo, pero todo el mundo sabe que Intec es un poquito costoso. ¿Termina la contabilidad ya en la UAS? Sí, entonces me traslado a la UAS de nuevo. Ahí ya estoy trabajando y estudiando. Rento una casa frente a frente a la UAS, donde pongo, dicho sea de paso, pongo una pensión. Vivíamos la familia y también una pensión. Y ahí pues termino, dije, me voy a la UAS, ya tengo el colegio universitario hecho, me inscribo directamente en la carrera y me voy a darle para adelante y me voy a fajar y la voy a hacer antes de los 4 años que lleva la carrera. Y así fue, la hice en 3 años y medio porque cogía materias en los veranos y la termino incluso con honores. Y ahí pues ese fue quizás un giro bastante grande en mi vida, porque estando ya en la carrera de contabilidad también yo había pasado a trabajar del departamento de medicina al departamento de biología en la UAS como secretario encargado del departamento, y luego me pasé a la Contraloría de la UAS ya en el área de la carrera que estaba estudiando. Fue bastante bonito, tuve una experiencia muy amplia, y de ahí pues después incluso paso a ser docente en la universidad, pero llegó un momento en que un profesor que yo tuve, que me fue muy bien con su asignatura, que se llama Contabilidad Financiera, el señor Manuel Nova Pilorio, Manolo Nova, me llamó un día, fue a la universidad a buscarme y me dijo, ¿qué tú haces en la tarde? Y yo, no, yo en la tarde, porque el trabajo era hasta la 1:30, me voy a la casa, después de estudiar o cualquier cosa. Y dice, ¿por qué no te vas a trabajar a mi oficina para que trabaje auditoría conmigo, auditoría externa? Me llamó mucho la atención porque era coger práctica de la carrera, y me fui a su oficina. Eso terminó en que después él me dijo, en ese entonces él también era gerente financiero de Nelly Rent a Car, y hubo un momento en que él me dijo, mira, esta oficina ya yo estoy un poquito cansado, yo no quiero estar con tanto ajetreo, con tanto afán, vamos a ver si deja el trabajo en la universidad y ven a dirigir la oficina, que yo sé que te va a ir bien. Se había dado en ese entonces un impasse por el trabajo que yo había hecho en la Contraloría, y que quise que me lo reconocieran a nivel de las autoridades de la universidad, y eso no se logró. Entonces estaba un poquito disgustado por ese hecho, y renuncié de la UAS y me fui a trabajar en la oficina del señor Nova, que terminó siendo prácticamente mi oficina. De ahí se dio algo muy, yo diría positivo también, porque pasé luego a hacer la contabilidad de lo que fue la tarjeta de crédito Oro en la República Dominicana, que fue la empresa que abrió el mercado de tarjetas de crédito en el país. Y nosotros le hacíamos la contabilidad en la oficina, pero eso todo el mundo sabe, el que conoció esa época, que eso tuvo un crecimiento tal que yo un momento le dije al señor Darío Vargas, que era el presidente de la compañía, mire, usted no puede seguir haciendo la contabilidad ya aquí de una forma externa, usted tiene que crear su propio departamento de contabilidad. Y recuerdo que él me dijo, ¿qué tú me quieres decir con eso? Bueno, que tiene que hacer su departamento de contabilidad. Bueno, pero que el hombre de eso eres tú. Y dije, no, pero yo tengo mi oficina, yo tengo mi oficina de auditoría, de contabilidad. Y dice, no, pero esa muchacha que tú tienes trabajando contigo pueden llevar eso y tú la supervisas. Me convenció y me fui a trabajar a Tarjeta de Crédito Oro, donde hubo un crecimiento extraordinario. Y ahí pues yo prácticamente pasé a ser la mano derecha del presidente de la compañía, y
se hizo un crecimiento bastante grande. Luego, ya por circunstancias que no eran adecuadas, pues cambié, dejé esa posición y entonces de ahí ya las cosas estaban un poquito... Recuerdo que entonces yo nunca abandoné, en todo este proceso, nunca abandoné lo que era la radio, básicamente. Pero vamos a llegar ahí en un momento. ¿Cuándo comienza Raimundo Mercedes a tener familia? A que hacer casa, tiene hijos. Mira, yo tuve un matrimonio en el año 2000, en el año 1985. Ese matrimonio pues no prosperó por diferentes razones, pero sí tengo una hija de ese matrimonio que pues es mi primera hija y es una historia bastante larga también con ella, pero estoy muy satisfecho también. Luego pues tuve un segundo matrimonio y en esos años ya estando trabajando en Tarjeta Oro y haciendo pues ya vida de hogar, de mi hogar como no de mi hogar materno, sino ya de mi hogar que yo fundo, pues por ahí comienza todo. ¿Cuándo decide Raimundo emigrar a Estados Unidos? ¿O tuviste en la radio anteriormente? Porque se conoce un Raimundo Mercedes también dedicado a la radio, a programas y eso, por mucho tiempo, y no sabemos si arrancó de República Dominicana o fue después aquí en el exterior. No, es como te decía, la radio yo comencé en el año 72, cuando estaba en el segundo del bachillerato en mi pueblo. Había la primera emisora que hubo en el Ceibo, el primer staff de locutores. Llegó un momento de que esos muchachos ya se iban a la universidad, iban a estudiar a la universidad. Entonces quienes dirigían la emisora, que eran los Cepeda, de la familia Cepeda de Atomayor, que tenían en Atomayor Radio Magua y después montaron Radio Ceibo en el Ceibo, ellos, como se iban los muchachos que estaban, se iban 3 o 4 del estado de locutores para la capital, porque iban a ingresar a la universidad. Entonces ellos comenzaron a hacer pruebas con otro grupo de muchachos del Ceibo y nos hacían prácticas yo recuerdo nos ponían a grabar y de ahí ellos fueron eligiendo quienes tenían más potencial para poder sustituir lo que se iban, y entre ese grupo quedé yo. Desde ahí pues comencé a hacer radio. Después la Iglesia Católica compró la emisora, yo pasé a trabajar con el staff de la iglesia. Recuerdo que incluso en una ocasión el sacerdote que dirigía la emisora se fue a otro lugar, lo trasladaron a otro lugar, y momentáneamente yo tuve que asumir, en esa época todavía prácticamente un muchacho, asumir la dirección de la emisora, porque el otro sacerdote que había me dijo, no, yo no quiero coger esa responsabilidad, lo tú que tienes más conocimiento de eso. Y de ahí pues entonces cuando me voy a la capital, aunque no fue el grueso, o sea, no era lo primordial, pero siempre recuerdo que después comencé a hacer locución en aquella emisora que fue muy popular, Radio, que hacía el programa Sábado Viejo. Y ahí pues, aunque ya lo hacía prácticamente como hobby, más que como que a desarrollarlo como lo principal, porque lo principal era la carrera universitaria y después los trabajos que hacía ya de más, que como fuerte así, yo, a pesar de que también cuando dejo el trabajo de mi Tarjeta Oro, me llamó la televisión siempre, porque yo dije, bueno, pero yo creo que yo puedo hacer televisión. Y yo recuerdo que donde más se me prendió el bombillito de hacer televisión fue en una ocasión que fui a un programa que tenía Johnny Ventura, que lo hacía en el Teatro Olimpia, ahí en el centro de la ciudad. Y en ese programa, yo viendo el programa, lo hacían en vivo, y yo mirando lo que hacían en el programa, yo dije, pero hacer televisión es más fácil que hacer radio, porque en esa época la radio no era como hoy, que tú tienes un operador que es quien hace todo. En esa época quienes hacíamos radio teníamos que hacer todo, poner los discos, buscar los anuncios. O sea, es una experiencia muy, muy bonita. Entonces
Yo recuerdo que cuando, estando yo en Tarjeta Oro, el señor Luis González Fabra dirigía a Teleantillas y él fue cliente de nosotros y ahí yo lo conocí. Y cuando yo le hablé en una ocasión, me gustaría hacer una prueba ya, y él me hizo lo que hoy llaman un casting en Teleantillas y le pareció bien, pero me dijo, mira, el problema es que esto está un poquito complicado y ¿por qué tú no pones un espacio tuyo? En fin, de ahí salió que el primer programa de televisión en el aspecto financiero que se hizo en la República Dominicana, posiblemente lo haya hecho yo. Actividad Financiera. Era un programa que yo grababa los viernes en la noche en Teleantillas y salía los sábados en la mañana. Recuerdo que el director de cámara era Gerardo Encarnación, aquel famoso que se conoce hoy con Te Están Facturando. En esa época conocí a Jochi Santo, que hacía el show de la noche junto a J. Eduardo Martínez, que lamentablemente ya falleció. Y ahí pues me involucro en todo esto, pero mi negocio siempre había sido un negocio. Después comienzo a viajar acá, a hacer negocios. ¿Cuándo decide emigrar a Estados Unidos, venir para acá? Mira, yo decido emigrar en el año 90, cuando la tragedia, vamos a llamar así, que teníamos con la gasolina, que no era la tragedia de hoy de los precios tan altos, sino la escasez que había, que no aparecía gasolina, no aparecía gas propano, todo era una dificultad enorme. Entonces, inmiscuido en eso y en ver cómo no había prácticamente, como decimos, luz al final del túnel, en lo que tenía que ver con la política, con lo social, que por ahí también pues yo estuve muy de cerca, aunque nunca quise ejercer política ni meterme en política partidista, pues dije, bueno, aquí la cosa como que no vi el ambiente, el panorama adecuado para levantar mis hijos en ese ambiente, y eso fue lo que me hizo de verdad venir. ¿Con cuántos hijos viene ya a Estados Unidos y dónde? ¿Aquí a Miami? No, yo vine directamente a Miami. Ya tenía mis hijos, tenía 3 hijos y decido pues venir. Y no me gustó Nueva York para lo que era criar mis hijos, porque me parecía la vida como muy rápida, muy a pesar de que soy muy dinámico, pero me gustaba un ambiente un poquito más tranquilo y por eso decido radicarme en Miami. Y pues aquí comenzó todo. ¿Cómo inicia tu vida de inmigrante en este mundo? Como la iniciamos todo, trabajando, los trabajos que aparecían y enfocado en olvidándome prácticamente de mí en lo que tiene que ver con ese aspecto profesional y esa experiencia que ya había vivido, porque había limitaciones que uno viene sin el idioma y una serie de factores, sin conocer a nadie, pero sí con el deseo de que sobre todo sus hijos se superen. Y me dediqué a eso, me dediqué a que mis hijos crecieran ellos, y eso es prácticamente lo que me hace pues también aquí hacer diferentes trabajos. ¿Cuándo nace Informativo Dominicano? Bueno, Informativo Dominicano, te refieres quizás cuando nace como Raimundo Mercedes o con Raimundo Mercedes. Entonces, Informativo Dominicano nació en los años 90 con el ex cónsul Javier González, que en paz descanse, fue el creador de ese programa. Y ese programa pues fue un ícono en lo que tiene que ver con la radio dominicana acá en Miami. Nosotros habíamos siempre, a pesar de que hacíamos otro tipo de cosas, sucedió algo, y es que involucrado en todo lo que era el ambiente laboral, nos encontramos aquí con el señor Rafael Morel, que fue profesor nuestro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y quien también conoció nuestra faceta de ser encargado de la nómina docente allá. Coincidencialmente vivimos acá en el mismo residencial donde yo primero viví. Ahí nos encontramos y él sabía mucho de mi trayectoria. Él trabaja contabilidad acá y me dijo que por qué no trabajaba un poco con él, y en parte pues estuve un tiempo haciendo algunos trabajos con él. Él era en ese entonces miembro de la Asociación de Comerciantes Dominicanos,
que existía en esa época. Y me hizo involucrarme ahí. Ahí conocí al señor Rafael Calderón y a muchos otros. Rafael Calderón porque él estaba muy ligado al informativo dominicano junto con el señor Javier González. Yo estando en esos menesteres, también recuerdo que en una ocasión comienzo a trabajar un poco con Aldo Rafael Rosario en Santo Domingo al Día. Y luego yo le digo a Rafael Calderón, bueno, todo comenzó con Calderón, porque yo le digo un día, recuerdo que en una ocasión estaban Eusebio Sánchez y José Francisco Núñez, que eran quienes eran los locutores noticiosos en Informativo Dominicano. Los dos se habían ido a Santo Domingo de vacaciones y estaban unos muchachos nicaragüenses haciendo el programa. Y a mí me llamó la atención, digo, pero ¿cómo son nicaragüenses? Son buenos profesionales, pero como que no encaja para hacer el noticiero dominicano. Y ahí le digo a Calderón, mira, yo tengo experiencia en radio, yo creo que podría, mientras los muchachos vienen, quizás ayudarte un poco. Y él me dijo, bueno, llégate por allá por la emisora, hazte una prueba con Harold Solís, que era el operador del programa. Hazte una prueba con Harold. En ese tiempo eran cassette. Grábalo en un cassette y llévamelo para yo escucharlo. Y así lo hice. Y recuerdo que cuando yo comencé a hacer la prueba, Harold me dijo, óigame, usted va a ser dueño de este programa. No sé si fue un vaticinio o qué, pero le llevé la prueba a Calderón. A él le gustó. Recuerdo que él no estaba en su casa, yo se la dejé. Y me llamó cuando lo escuchó, emocionado por lo que había escuchado. Y de ahí entonces pues comienzo a la radio aquí de una manera quizá temporal. Luego trabajo con Aldo Rafael Rosario en Santo Domingo al Día. Pero en el año 2000 se presentó una coyuntura de que ya el informativo había pasado, prácticamente Javier lo había dejado y eran Arturo López, en paz descanse también, y Calderón quienes lo manejaban. Entonces ellos lo iban a dejar, lo iban a vender, se daba una situación en la emisora y ahí yo me intereso en el programa y le compro el derecho al programa y de ahí comienza todo. Se dio, yo diría que una revolución que muchos conocen acá porque el programa era de media hora. Al poco tiempo yo lo llevo a una hora. Recuerdo que le compré esa media hora a el difunto Claudio Hanley y Rafael Gómez, que vive en Nueva York. Y entonces pongo el programa de una hora y se dio una revolución prácticamente con el programa. Aquí en Miami comencé a hacer transmisiones desde diferentes lugares, yo diría prácticamente que del mundo, porque recuerdo que viajé a España en un viaje del presidente Hipólito Mejía cuando era presidente. Recuerdo que viajé a Canadá, iba siempre desde el año 2000 hasta el año 2016. Yo cubrí todas las elecciones que se dieron en la República Dominicana. Iba y hacía la cobertura desde la calle, las transmisiones y todo fue algo bastante bonito. ¿Cómo nace Padres Brillantes? Padres Brillantes nace porque, como te decía, yo vengo de una formación. ¿Qué es Padres Brillantes? Primero. Padres Brillantes es una organización que pretende que en cada hogar, cada familia se ocupe de lo que es el desarrollo y la educación de sus hijos. Nosotros entendemos que si en cada hogar, si cada persona que asume la responsabilidad de tener un hijo, de traer un ser humano a este mundo, asume la responsabilidad que significa educarlo, formarlo bien, si eso se hace, creo que tenemos un mundo totalmente diferente al que tenemos hoy en día. Entonces, eso nace de cuando yo comienzo a llevar mis hijos a la escuela y me doy cuenta
de que hay tan poco interés, si se quiere, tanta dejadez en lo que es el que los padres participen en las actividades de sus hijos, que se involucren plenamente en lo que es su educación, en llevarlos diariamente a la escuela, en realizarles sus tareas, en involucrarse con los maestros. Se me doy cuenta que hay mucha deficiencia social en eso. Y entonces miro un poquito más allá y digo, pero es que también esta es una actividad a la cual no se le da importancia socialmente. Y el tiempo así lo ha determinado. Hoy en día, anoche yo conversaba con un amigo, precisamente de Padres Brillantes, de Santo Domingo, porque siempre he tratado de llevarlo allá, y me decía, pero es que la gente no se interesa en eso. Bueno, pero se interesan en que ya un concierto que hay de Bad Bunny, ya se vendió en horas, se vendió el Estadio Olímpico de la República Dominicana, se vendieron todas las boletas y hubo que abrir otra fecha. Y menciono esto porque todo el mundo sabe en lo que es, quizás no tanto, o que no sea el único, ni en un grado tan superlativo, lo que es el contenido, sobre todo el contenido más que musical, el contenido literario de lo que es el mundo del reggaetón, de ese género que lamentablemente contiene letras, muchas de esas interpretaciones que son degradantes para nuestra sociedad. ¿A qué le atribuye el poco apoyo que se le ha dado a esa iniciativa de Padres Brillantes? Es lo que te decía, tenemos una sociedad totalmente distorsionada. La gente no ve lo que es la importancia de esa actividad. Es que estamos totalmente viendo las cosas de forma contraria. Nosotros decimos, por ejemplo, que hay que trabajar con la prevención, pero no desde el punto de vista de esperar que se forme el delincuente para entonces enfrentarlo, castigarlo o tratar de que en base a fuerza el delincuente no cometa el delito. Nosotros venimos diciendo hace muchos años que la mejor forma de evitar o de prevenir la delincuencia es evitando que se forme el delincuente. Y el delincuente se forma en el hogar. El delincuente se forma en la desatención de los padres. Es ahí donde nace ese problema. Pero no se trabaja en eso y por eso no se soluciona. ¿Seguirá Raimundo Merced insistiendo en esa iniciativa? Claro que sí, claro que sí. Voy a seguir insistiendo hasta el final porque estoy convencido de que es la única forma en que podemos cambiar esta sociedad. Por ejemplo, recientemente esa desgracia que hubo en esa escuela de Broward, a los padres o a los afectados 127 millones de dólares para compensar un poco, pero no hay dinero en el mundo que pueda compensar lo que es la pérdida de un hijo. No hay dinero en el mundo que pueda hacer eso. O sea, no hay forma de que cuando un padre asesina a la madre en frente de sus hijos, esos niños puedan borrar eso de su existencia. Vamos a hablar ahora el involucramiento de Raimundo Merced en la comunidad dominicana per se. ¿Cómo ve esa comunidad dominicana? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? ¿Cómo está la comunidad dominicana en estos momentos aquí en el sur de la Florida? Mira, la comunidad dominicana realmente todos coincidimos en que tenemos una comunidad súper extraordinaria, muchos profesionales, muchos empresarios, muchos estudiantes, muchas personas que han logrado un dinamismo tremendo, pero lamentablemente todo el mundo coincide en que hay quizás un tanto de desunión, o sea, no nos integramos a trabajar en conjunto como comunidad y muchas veces tú lanzas un proyecto y si yo no formo parte de ese proyecto, yo no contribuyo a que ese proyecto crezca, a que ese proyecto se desarrolle. Ese es el punto más débil en que coincidimos todos que tiene nuestra comunidad acá en el sur de la Florida, porque indiscutiblemente, y lo vemos por ejemplo cuando se hace una actividad como el Festival
que se ha hecho recientemente de la independencia dominicana. Vemos una cantidad de personas que muchas veces ni siquiera sabemos que están viviendo acá, que ni siquiera sabemos que hacen vida acá en la Florida, porque no les gusta participar, porque le temen a los dimes y diretes o a las cosas que muchas veces se inventa un grupo, se inventa el otro grupo, y por eso no nos integramos más. Yo creo que si estuviéramos mucho más integrados, tuviéramos desarrollo tan bonito como el que tiene, por ejemplo, la comunidad haitiana, que todo el mundo sabe que tiene muchos representantes a nivel político. Entonces, ese es el mayor defecto que todos entendemos, no solo yo, sino todos entendemos que tiene nuestra comunidad, y creo que debemos de alguna forma superar eso y hacer que tengamos un mayor crecimiento como comunidad acá. En la actualidad, ¿qué está haciendo Raimundo Mercedes? ¿Qué se perfila para el futuro? ¿Cuáles son los planes que tiene en estos momentos? Bueno, como siempre, negocios particulares, involucrado un poco en lo que es ya no tanto la comunicación a nivel de micrófonos o de cámara. En la última participación radial que la tuve en la emisora Cadena Azul, en un programa mañanero, pero cuando vino la pandemia, esto se le puso un stop porque hubo muchas limitaciones, y entonces a raíz de ahí pues me involucré con unas amigas colombianas en un proyecto de hacer un programa que se difunde por este mismo canal, que se llama Sin Estrés, y estoy más dedicado a producir ese programa. Incluso ya a veces quieren que salga en cámara, pero no quiero. Lo que quiero es, le he tomado mucho cariño a la producción, porque yo siempre he sido una persona muy práctica y que siempre digo que me gusta hacer las cosas con la lógica. Entonces yo a los proyectos donde me involucro le imprimo muchos tópicos personales, y ese programa pues ha resultado, vamos a decir que un gran éxito desde ese punto de vista. Y en lo que es la comunicación, básicamente estoy más dedicado a eso, y quizás en carpeta algún proyecto que podamos hacer acá en el canal en el futuro, y haciendo negocios. Ya tú sabes que los años no van pasando en vano, disfrutando bastante de lo que son mis hijos hoy en día. No me arrepiento nunca de todo lo que hice para que ellos crecieran como han crecido. Ver a mis hijos desarrollándose como están haciéndolo hoy en día es mi mayor satisfacción. Algunas veces pues voy a pasar tiempo con ellos. Mi hija que vive en Atlanta, que me dio mi primera nieta, es una delicia uno poder disfrutar, y ese es uno de los factores que me hace cada vez más seguir entusiasmado en lo que es Padres Brillantes, porque me doy cuenta de verdad que cuando se hace el trabajo con los hijos, eso se replica, y ellos después lo hacen con sus hijos. O sea, yo hoy en día estoy viendo cómo mi hija, que mañana cumple su hija su primer año, cómo ella y su esposo, que afortunadamente son una pareja muy bonita, están dedicados a esa niña de una forma tal que eso da gusto. Eso es una bendición lo que están haciendo, y sé que esa niña, en la manera en que la están formando ya, en el futuro pues también va a ser una persona de bien para la sociedad. Ok, Raimundo, para concluir, un consejo ya para la comunidad y eso, y veremos cómo seguimos haciendo este programa, lo que es conversando con la comunidad, que ha sido el primer invitado, y felicidades porque está de cumpleaños el día de hoy. Tenías que decirlo. No, gracias, Félix. La verdad que yo creo que tú, que también eres una persona muy dinámica, muy activa, vas a contribuir mucho a lo que puede ser el cambio de esta comunidad, porque esta plataforma digital, que déjame decirte, hoy en día las grandes cadenas de televisión ya están conformando plataformas digitales como esta que tú has logrado establecer, y lo están haciendo porque indiscutiblemente que ya el futuro está aquí.
y que esto que tenemos la facilidad de vernos en los teléfonos celulares, de vernos, déjame decirte que esta plataforma digital tiene mucho más alcance y mucho más poder quizás que cualquier canal de televisión de esos que son tradicionales y que son los que tienen el mercado. ¿Por qué? Porque cuando yo voy, por ejemplo, a Atlanta y yo trato de ver a través de la compañía de televisión que tengo, trato de ver la televisión de mi casa, no puedo porque está limitada a esta área. Pero si quiero ver esta, la veo con toda facilidad y así en el mundo entero. Así que de verdad que es algo bien bonito. Y en cuanto a la comunidad, lo que quisiera es que de verdad supiéramos unirnos más para sacarle más provecho a todo lo que tenemos en la mano aquí con nosotros. De nuevo te agradezco la confianza de iniciar este proyecto tan bonito junto a ti.